Hola queridos amigos, hoy voy a poner la ranchera que pidió Pila, pero al irla a poner he visto que para alguien que sabe de gramófonos, buscar una ranchera y ponerla en un gramófono es algo pues fácil, no le presenta ningún problema. Sin embargo, para alguien que no sepa que hay distintos tipos de gramófonos, distintos tipos de reproductores, distintos tipos de agujas y distintos tipos de discos, pues puede ser una fuente de mucha frustración. Los que se inician en este hobby, pues muchas veces pues ven que los discos que han comprado pues suenan muy mal y no tiene por qué ser así. Entonces, dejadme que os cuente un poco los distintos discos que hay, los distintos gramófonos que hay y cómo hacer para que un disco suene bien en un gramófono. Bien, hablamos de los discos paté. Estos ya los conocéis, os he traído unos cuantos. Paté, el formato paté, que es corte vertical, sabéis que es un zafiro que va subiendo y bajando por el surco. Y bueno, hubo otros fabricantes, como por ejemplo Dutrey, que también utilizó este formato, que son siempre discos franceses. El corte vertical siempre fue francés. Los discos paté se reconocen fácilmente porque tienen el centro grabado, pero hacia el final de la producción de discos, los conocidos como discos paté, y luego ya veréis como hay otro tipo de discos paté, también tenían etiqueta. Este tiene etiqueta y sigue siendo también con inicio en el centro y finalizar en el extremo. Bien, esto ya los conocéis. Vamos al otro mundo, al mundo del corte lateral, los gramófonos de aguja que conocemos. Bien, aquí también os he traído discos de distintos tamaños y para que veáis que los discos también servían, además de para canciones, para otras cosas. A ver, disco zonofono. Este, no sé si lo veis bien ahí, está partido, pero no se puede ya reproducir. Pero bueno, por su rareza es coleccionable. Los discos al principio, nadie se le había ocurrido que tienen dos caras. Y si os fijáis, por la parte de atrás no tiene canción, tiene solamente publicidad. ¿Bien? Había Zonofono, había Odeón. Odeón fue los primeros que hicieron los discos de dos caras. Este también está partido, es de una partida de discos Odeón que me llegó. Y bueno, venía uno roto, entonces me quedé con el roto, los otros se vendieron junto con el gramófono con el que venían. Pero fueron los primeros que, si os fijáis, muy al principio de 1905 ya tenían discos de dos caras. Y mientras había, por ejemplo, La voz de su amo, que seguían fabricando discos que, si os fijáis, solo tienen una cara. Bien. Todos estos discos, como puede ser este, por ejemplo, también, que también tiene solamente una cara, son discos que se llaman acústicos. Y se llaman acústicos porque se grababan con instrumentación acústica, no había grabación eléctrica todavía. Se reconocen fácilmente, primero, por el tipo de surco que tiene vibra menos, pero es difícil de ver, pero sobre todo por lo que se reconocen es porque no tiene lo que llaman la pista de aterrizaje. Estos discos van de fuera a adentro, pero si vosotros os acordáis, los discos normales, los que nosotros conocemos de 45 y de 33, cuando llega la aguja aquí, tiene una zona que la aguja se mete y tiene aquí o sea, tiene un surco que se mete rápidamente hacia adentro y tiene un surco en el interior. Y estos no tienen. Si os fijáis aquí también en el anterior, aunque llega mucho más hasta el centro, no tiene pista de aterrizaje. ¿Bien? Bueno. Curiosidad, disco de un sermón que algún día os pondré, que es tremendo. O sea, hoy en día sería absolutamente inaceptable este sermón poniendo a caldo a las mujeres. ¿Bien? Otro tipo de disco, también disco, como veis, acústico,
no tiene pista de aterrizaje, pero si os fijáis tiene un pedazo de agujero en medio. Yo os enseñaré la máquina, que la tengo arriba, la máquina que va con este gramófono, está con el motor roto y tengo que hacerle unos engranajes. ¿Por qué tenía el agujero más grande? Porque además los hay así, de agujero así, incluso de agujero así. Con el paso del tiempo fueron agrandando el agujero. Eran máquinas que se llamaban máquinas de esquema. Es decir, tú con cupones podrías comprabas en tiendas y con cupones conseguías un gramófono gratis. Pero luego tienes que comprar los discos, que eran caros y eran además discos de canciones ya pasadas. Pero bueno, era una manera de acceder a un gramófono y luego estabas sujeto a comprar los discos de la marca. Lo que hacía la gente era comprar discos normales y les hacía un agujero más grande. Y por eso, para hacerlo más difícil, o sea, para no simplemente meter una tijera y agrandarlo, luego el agujero era así e incluso era un pedazo de agujero así. ¿Bien? Y esto es también doble cara. ¿Os acordáis que os dije que Paté era los discos de corte vertical? Pues aquí tenéis un disco Paté de corte lateral. Paté se dio cuenta que había un negocio muy grande en la venta de agujas. Si os fijáis, aquí tengo varias cajitas de agujas, que os hablaré de ellas. Si hay que cambiar la aguja por cada 2 caras de disco, o como muchísimo cada 2 discos, el negocio estaba ahí. El negocio estaba en vender agujas. Y entonces Paté acabó por claudicar y hacer discos como todo el mundo. Los discos pueden ser de música o pueden ser como estos dos, por ejemplo, que son una joya porque es el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos en 4 caras. Además es una versión muy pía del cuento que ni siquiera tiene un beso. O sea, el príncipe no besa a Blancanieves. Entonces algún día lo pondré porque es realmente curioso. Hacia el final de la era de la gomalaca, o de la pizarra, como malamente llaman, ya había discos. Si os fijáis, no sé si en el vídeo lo podéis ver. Claramente se nota que el surco tiene muchísima más amplitud, o sea, muchísima más vibración. Esto ahora os explicaré por qué causa problemas en los gramófonos más antiguos. Y ahora también os explicaré cómo reconocer un gramófono antiguo de uno moderno. Porque la aguja de los gramófonos antiguos no es capaz de seguir correctamente el surco. Y ya muy al final de la era de la gomalaca, ya empezó a haber discos de 33 revoluciones y con varias canciones. ¿Veis aquí que hay varias canciones? Pues no es de vinilo, sigue siendo gomalaca, pero ya es con microsurco y a 33 revoluciones. Este no se puede poner en gramófono, este hay que ponerlo en tocadiscos. Y pasaron al final también al tamaño más grande que se ha hecho en corte lateral, que son para, por ejemplo, la verbena de la paloma, para meter piezas mucho más grandes. Y también tengo aquí uno guardado. Este es un disco que ni es vinilo ni es gomalaca. Es un disco, si os fijáis aquí, se ve ligeramente, de núcleo de aluminio y una especie de acetato. Estos eran los discos que se podían grabar. Este, por ejemplo, es en enlace de los señores Terraza Coromina. Bueno, pues es la grabación del sermón de esa misa. Bien, en 2 caras. Era la manera de grabar una misa. Muy bien, pues una vez que ya conocemos cómo son los discos, vamos a ver cómo son los gramófonos. Un momento que me siento para estar más cerca del gramófono. Hoy os presento un gramófono, los que llaman ultraportables. Igual que nosotros teníamos cuando éramos pequeños el Wallman y luego ya tenemos el teléfono móvil, pues antiguamente había gramófonos ultraportables. Este es de los más pequeños que hay, es de la marca Torrens y como veis este ya está restaurado y este ya tiene dueño, no solo entregado por la crisis que tenemos ahora mismo. Y eran sobre todo para ir al campo y llevar música. Evidentemente el gramófono era pequeño, pero los discos seguían siendo igual de grandes. Entonces, bueno, había álbumes, te podías llevar álbumes o de discos pequeños o bien de discos grandes. No puede ser.
un pedazo de álbum o incluso más grandes para los discos más grandes. Bien, pues vamos a ver, mientras monto el gramófono, porque al ser tan pequeñito viene muy desmontado, y mientras le doy cuerda, aunque creo que ya tiene cuerda, os voy a contar la diferencia. Los gramófonos antiguos, los más antiguos, tenían el diafragma, que ahora os lo enseño, de mica. La mica es un material, parece cristal, es un mineral que es transparente y se puede laminar muy fácil. Entonces, si os fijáis, ¿veis? Esa lámina que parece plástico es mica. Bien. Con esto, con la mica, se escuchan los discos que hemos hablado, los que eran acústicos, ¿vale? Cuando se quiere dar más volumen a los discos y mayor amplitud de rango, se empieza a hacer grabaciones eléctricas. Y entonces la aguja tenía que moverse mucho más. Y para ello hacía falta un diafragma más fino. Entonces salieron este tipo de reproductores, que os lo he traído desmontado para que veáis que dentro tiene un diafragma de aluminio muy fino, muy fino. ¿Bien? Entre medias, como siempre, hubo todo tipo de inventos y todo tipo de gente que decía que tenía el mejor reproductor del mundo, que con esto era maravilloso y al final eran pues, bastante dudosa su calidad. Reproductores con diafragma de aluminio muy duro, suena francamente mal, pero bueno, es una curiosidad y es altamente coleccionable. Diafragmas de baquelita, también muy grande y también suena bastante... quita completamente los agudos, suena como si tuviese una sordina, suena francamente mal. Y uno que suena realmente bien, que es de madera. Madera, en la publicidad ponían que era la misma que se utilizaba para los violines. Y es un reproductor, que este también sale dentro de muy poco, ya para un cliente, que además tenía para las dos posiciones, para posición para zafiro y posición para aguja. Y suena francamente bien. Es de los pocos inventos raros que funcionan francamente bien. Muy bien. Agujas. También había más agujas que días tiene un mes. Y había todo tipo de agujas gruesas, finas, con peso, sin peso. Yo os he traído aquí tres tipos diferentes. Finas, tirando a gruesas y unas muy extrañas que decían que daban un volumen espectacular, pero que no lo dan. Es un poco el invento del TVO. Ahí las veis. Bien, si os fijáis, vamos a quitar el invento del TVO. Nos quedamos con una gruesa, aquí se enfoca así, una gruesa y una fina. Originalmente estaban pensadas para cuanto más gruesa es la aguja, más energía transmite al reproductor, al diafragma digo, y por lo tanto más alto suena. Pero ¿qué ocurre? Si tenemos un diafragma de mica y queremos utilizar un disco pensado para diafragma de aluminio, la solución que tenemos es utilizar una aguja lo más fina posible para que transmita menos energía al diafragma y por lo tanto no salte la aguja y sí que pueda seguir por el surco, que es lo que vamos a hacer. Entonces, como siempre, la aguja, el tornillo, bueno, maravillosa tirita con superhéroes, muy apropiada para la fecha. Bien, ponemos la aguja en el reproductor y en este caso acabamos de montar el gramófono. Si os fijáis, esto es la bocina. Ayer veis una bocina de madera gigantesca. Bueno, pues con esta pequeña bocina es sorprendente el volumen que da, pese a tener una aguja muy fina, el volumen que da este gramófono. Mucho ayuda el brazo, que es ligeramente cónico,
para amplificar el sonido correctamente. Muy bien, pues sin más vamos a pasar a escuchar la ranchera que quería Pila. Hay que poner una tapita aquí, porque al ser el plato tan pequeño, o agarras el disco o volcaría. Voy a largarme de aquí, llevaré tu cariño primero como negra maldición. Tú soñaste dormida en mis brazos y a mi vida la has hecho pedazos y has hecho pedazos a mi corazón. Pero hay amor, fuiste mal comprendido. Mi corazón se quedó malherido. Y por eso ha de ser, y por eso ha de ser su castigo. Hoy que me alejo de ti, lloraré porque sé que te quiero, más no porque fuiste fiel. Si tus besos me diste primero y después este amor traicionero, que todos mis sueños mataste por él. Pero hay amor, fuiste mal comprendido. Mi corazón se quedó malherido. Y por eso ha de ser, y por eso ha de ser su castigo. Pues nada más, espero que os haya gustado y hasta mañana si os portáis bien.